Damos inicio a la conferencia del día de hoy y al mismo tiempo culminamos el primer seminario en Derecho Financiero. En el día de hoy nos acompaña el doctor Julián Alberto Páez Vargas. El tema de la conferencia es el comercio electrónico. El conferencista en el día de hoy, el doctor Julián Alberto Páez Vargas, es abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en filosofía del derecho y teoría jurídica de la misma universidad, asesor de la rectoría seccional de la Universidad Libre, profesor universitario en las Universidades Libre de Colombia y Corporación Universitaria Republicana, consultor en Adalid Corporation, abogado consultor en Derecho de las TIC y protección de datos personales. Ha obtenido varios reconocimientos. La Universidad Libre de Colombia le otorgó mención especial por sus altas calidades académicas. Ante todo, el doctor Julián Alberto Páez, además de su don de gente y profesionalismo, es un excelente colaborador, prácticamente es la mano derecha de la Decanatura de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Como miembro del equipo de trabajo de la facultad, ha sido la persona encargada de diseñar las Olimpiadas Jurídico-Financieras que serán realizadas este semestre en nuestra facultad como una de las actividades académicas adicionales, porque no solamente vamos a realizar actividades como las Olimpiadas, sino que también estamos realizando visitas empresariales y seminarios a los cuales ustedes están asistiendo, que son dirigidas a nuestros estudiantes de la Facultad de Finanzas, a los estudiantes de las diversas facultades de la corporación, a los egresados y a los profesionales de otras casas de estudio que también nos acompañan o nos han venido acompañando en el curso de este seminario. Doctor Julián, le expreso mi especial agradecimiento por su apoyo y colaboración permanente en procura de mejorar la calidad de nuestros estudiantes. Tiene usted el uso de la palabra. Desde luego, no puedo saltarme el aspecto protocolario, dando un especial y merecido homenaje a nuestro decano de la Facultad de Finanzas, el doctor John Freddy, a quien, sin más, sin que me sobrefalte una palabra, debo definir así, el doctor John Freddy, a quien ustedes todos tienen la fortuna de conocer y quien ha dado a través de este y muchos otros eventos académicos un nuevo rumbo a nuestra amada Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Extiendo un saludo a los profesores, directivos, investigadores, estudiantes y cada uno de aquellos que nos acompañan en este importante escenario. Hemos decidido dividir la presentación del día de hoy en tres grandes momentos. El primero de ellos, tal como lo dijo nuestro decano, es la presentación de las primeras Olimpiadas Jurídico-Financieras de nuestra facultad. Estas Olimpiadas van a reunir los componentes interdisciplinarios tanto de las áreas de derecho como de aquellas que tienen repercusión en el aspecto neto de las finanzas. El objetivo es entonces, con cada uno de los componentes curriculares de estas asignaturas que hacen parte de nuestro plan de estudios, desarrollar una estrategia pedagógica. Esta estrategia pedagógica bebe de las raíces de la cotidianidad, y la cotidianidad nos demuestra que hay aspectos importantes que debemos resaltar. Entre ellos hoy vamos a hablar, entre otros muchos temas, sobre los programas. Y los programas llevan a incluso la presentación de emisiones televisivas que alcanzan un rating increíble. Pues bien, ¿quién quiere ser millonario? Desde luego que por fines académicos no debemos superar inmensas barreras de protección intelectual. Va a ser nuestro conejillo de indias en las primeras Olimpiadas. Y hemos determinado un concurso para los 3 estudiantes que resulten ganadores bajo un formato de quién quiere ser millonario, para que además de hacerse acreedores de los merecidos trofeos que los acreditan como los campeones en primer, segundo y tercer puesto de las Olimpiadas Jurídico-Financieras, también para que queden eximidos de la calificación final de cada una de las asignaturas que haga parte del concurso. Así que
Celebro que muchos hayan cambiado su rostro de estupefacción por uno de alegría. Si existe ya una materia que al primer corte les cause un poco de escozor, hay una estrategia pedagógica para que queden eximidos del tercer y más importante parcial, pero sobre todo es un incentivo para demostrar que esta facultad puede desde hoy convertirse no solo en la facultad más importante de la universidad, sino que además da muestra internacional de cómo se debe enseñar. Ven, debo excusarme si no existe otra presentación adicional, porque en el momento oportuno se les enviará por todos los medios informáticos posibles y a través de los medios de comunicación de nuestra universidad la información respectiva al cronograma y el método clasificatorio para las primeras Olimpiadas Jurídico-Financieras. Si alguien tiene alguna duda, ya saben que el decano atiende todos los días en su oficina. Muy bien. Damos paso entonces al segundo momento de la noche de hoy. Este segundo momento, como todo momento del centro de una velada, es el que pretende ser el momento de la comunión de las ideas. Y por eso vamos a entrar a una velada que se ha decidido titular Los rostros de la tecnología. Cuando uno escucha la palabra tecnología, siempre piensa que detrás hay un robot, ¿cierto? Y con el robot un montón de metal y tornillos, pero nada de eso estaría atado a un rostro humano. Pues pensando en que la tecnología nace justamente de nuestras ideas y que las ideas son todo aquello que nosotros debemos materializar para hacer de la felicidad un sueño rentable, este primer momento de la noche de hoy se llama Los rostros detrás de la tecnología y son cada una de esas personas que han hecho posible el mundo en el que vivimos hoy. En primer lugar encuentran a Martin Hilbert, un chileno-alemán que, para que no piensen cuántos años tiene, les revelo de una vez, tiene 39. Seguramente todos vayamos a encontrarnos algún día con esos problemas propios de la calvicie de Martin Hilbert, pero su mente no solamente es brillante por estos problemas, sino que además lo es porque se dedicó a estudiar el tema de la tecnología enfocada en las ciencias sociales. Martin Hilbert es un PhD en ciencias sociales y telecomunicaciones. Y Hilbert hizo lo que para muchos sería imposible hoy. Quiero preguntarles antes, ¿alguno de ustedes en algún momento de su vida diaria se ha preguntado cuánto ha leído? O mejor aún, ¿alguno de ustedes podría darme un registro del número de libros que han pasado por su haber? Para cambiar la pregunta, en otras palabras, ¿cuántos de ustedes podrían calcular qué tanto saben? Y así poder, por ejemplo, ubicar a quienes más saben al final del auditorio y a aquellos que menos más cerca, para que de pronto no se distraigan tanto y comiencen a empatarlos hasta que se vuelva un ejercicio continuo. ¿Será posible saber cuánto sé? Más difícil aún, ¿será posible saber cuánto conocimiento existe en la humanidad? Ahora llevémoslo a un escenario más difícil. ¿Será posible calcular cuánta información existe en el mundo? Pues les cuento, el rostro está ahí porque Martin Hilbert hace 2 años lo logró. En el 2014 su tesis fue estudiar cuánta información existía en el mundo. Y para mis estudiantes no es extraño, perdónenme si repito la historia, pero él descubrió que la información es igual a 5 zettabytes. Y entonces ustedes dicen, bueno, ¿y qué es un zettabyte? ¿Y de qué me sirve saber que toda la información digital que existe en el mundo son 5 zettabytes? Entonces vamos a hacer un juego entre todos. Quiero que se pregunten cuánto es un zettabyte y la respuesta está en la siguiente diapositiva. Eso es un zettabyte. Desde ya no sé, ustedes qué opinen si le eximimos de las notas que vienen de todas las asignaturas al que pueda leer ese número. Pero no se preocupen, para hacerlo más fácil, vamos a ponerle puntos porque yo sé que ustedes comienzan a contar ya con puntos y entonces no se preocupen, vamos a hacerlo aún más fácil y van a ver que es un 1 con 21 ceros. Devolvamos la diapositiva por favor. Bueno, ya saben, un 1 con 21 ceros, eso es un zettabyte. Pero
no se preocupen, la noche de hoy es larga pero poca en tiempo, así que vamos a adelantarnos un poco y les voy a explicar que Martin Hilbert, para ser muy pedagógico, decidió hacer lo siguiente. Dijo, mire, actualmente para 2014 la información digital asciende a 5 zettabytes, pero pues como ustedes seguramente en su lenguaje común no usan la expresión zettabyte, determinó Hilbert realizar una conversión visual y dijo, si un zettabyte es como un 1 con 21 ceros, 5 zettabytes en consecuencia 5 con 21 ceros, esto es igual a como si imprimiéramos hoja por hoja, imagen por imagen, video por video, en libros de tamaño tradicional, con tipo de fuente y tipografía y tamaño de fuente tradicionales, construyendo 4.500 pilas de libros, de la Tierra hasta el Sol. Ahí uno se pregunta hasta dónde llega mi existencia, ¿no? Y yo matándome estudiando en esta facultad, o ya jactándome de tener un pregrado, para saber que existen en realidad 4.500 pilas de libros hasta el Sol. Pero no se desanimen por el momento. Lo peor del estudio de Hilbert, o lo mejor, es que esta información tiende a duplicarse cada 2 años y medio. Eso significa que para mediados del 2017, es decir, en unos cuantos meses, va a haber en total 9 zettabytes, ¿cierto? Es decir, entre 9 y 10 zettabytes, en otras palabras, entre 9.000 y 10.000 pilas de libros de la Tierra hasta el Sol, cuya distancia es de 150 millones de kilómetros. Ahí uno se pregunta, bueno, y ante toda esta información, ¿qué me queda a mí como ser humano? ¿Y cómo voy a hacer para controlarla? Pues les tengo un aliento, un suspiro, aire en el momento en el que necesitamos oxígeno todos. La informática, las herramientas de internet y de interpretación de datos se duplican en sus avances tecnológicos cada año. Eso significa que el celular que ustedes compraron de última tecnología en un año va a ser medianamente nuevo, o en otras palabras, medianamente obsoleto, porque cada año se duplica la capacidad tecnológica de nosotros. En consecuencia, a medida que aumenta el número de información, también aumenta con ello, adivinen qué, la capacidad de procesarla y administrarla. Luego, el profesional del siglo XXI, el experto en finanzas y comercio internacional, no va a ser aquel que se jacte por tener su casa ya no con paredes sino llena de libros, sino aquel que pueda dominar incluso digitalmente la información que sobre ellos reposa para poder llegar a la respuesta correcta en el menor tiempo posible, o darse cuenta que hasta el momento no hay una respuesta correcta. Ahora vamos a un ejercicio práctico para hacerlo entender. Supongamos que ustedes reciben un archivo de Excel, que presumo yo todos alguna vez han manejado un archivo Excel. Para quienes no, eso existe hace como 25 años. Bueno, y recibe usted un archivo de Excel con 1000 filas y le ponen a buscar, esos son bases de datos, aquella persona que vive en la calle 76. Seguramente usted, apenas recibiendo la tecnología, lo que haría sería imprimir las 1000 filas, limpiar bien las gafas, si usa gafas, y comenzar a leer una por una las filas hasta que se dé por vencido o el azar le logre encontrar el que vive en la calle 76. Pero otra persona, sin siquiera usar el teclado ni el mouse, o mejor aún, enviando un mensaje o una conexión de voz a su computador, va a usar la opción buscar y le va a decir buscar, y automáticamente se va a dar apertura a la opción de búsqueda en el archivo de Excel, y usted simplemente va a tener que decir 76 y adivinen que en menos de un segundo arroja el resultado. Pregunta: ¿a cuál de los dos profesionales contratan?
se demoraron más en responderlo y en verbalizar la respuesta que en pensar que aquel que domina la tecnología. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo hago yo si estoy o me siento rezagado en el mundo digital? ¿Cómo hago yo si no domino la tecnología? ¿Cómo hago yo si no me siento capaz en este momento de competir con aquella persona que nació con tecnología? Actualmente debería reformarse esa frase cotidiana que se escucha que dice que los bebés nacen con un pan debajo del brazo, nacen con una tablet, señoras y señores. ¿Han visto cómo los bebés interactúan con la tecnología de manera asombrosa en relación con lo que nosotros podemos dominar? Pues, continuando con los rostros detrás, voy a explicarles cómo es que llegamos al tema de Internet. Vinton Cerf y Robert Kahn fueron los genios detrás del asunto. El gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de la importancia de la información y ante la dificultad de procesar toda la información que existía y ante el afán de poder ser un gobierno competitivo, determinó iniciar unos estudios que se llamaron Internet Protocol o Protocol Internet Project. Este proyecto del protocolo de Internet dio como resultado el protocolo de comunicación IPC, que más adelante nos permitió, a través de la tecnología de los europeos, crear las iniciales www en el año 1989. ¿Quién de ustedes jamás en la vida ha escrito www en un teclado? También se vale si usa máquina de escribir, bueno, no hay problema. www, todos, ¿no? Bueno, ¿y qué es www? Es estandarización de comunicaciones entre computadoras u operadores tecnológicos, que se traduce World Wide Web o el protocolo de conexión mundial de computadoras. Eso fue lo que hicieron ellos y ahora traigo otro rostro para esta noche de hoy, uno mucho más conocido que ni siquiera debería tener el nombre escrito, ¿no? Steve Jobs. Aquí viene la importancia del profesional del siglo XXI. Cuando en este momento se hacen los estudios de los CEO o dirigentes de empresas más importantes, se descubre que la gente recuerda sus rostros más que la imagen de la empresa que representan. ¿Y quién de ustedes podría decirme que es más famosa la manzana que este rostro? O que juntas parecen hacer una simbiosis en nuestro cerebro y se relaciona automáticamente la manzana con el rostro de este hombre y viceversa. Pues el rostro de Steve Jobs simplemente tiene que tener tres comentarios fundamentales. El primero de ellos es que para ser un profesional exitoso en el siglo XXI, usted tiene que proyectar una imagen de profesional exitoso a través de la nueva tecnología. Steve Jobs, además de ser supremamente particular, tan particular que seguramente ustedes recuerdan que cuando creó uno de los primeros Macintosh, decidió hacerlo que fuera como un cubo, ¿sí? Un cubo negro, pero se dio cuenta que la percepción de nuestro cerebro y la forma en cómo nuestra visión funciona hacía que un cubo perfecto no se viera de tal manera como un cubo perfecto, sino que se viera de una manera un poco más rectangular. Entonces Steve Jobs hizo todo un estudio eliminando unos milímetros de ese cubo perfecto para que ante el usuario que lo tocara por primera vez pareciera realmente un cubo perfecto, pero al medirlo se diera cuenta que uno de esos lados que formaba una de las dimensiones del cubo no era tan larga como las otras. En otras palabras, si ustedes quieren ser expertos en finanzas y comercio internacional, no solamente tienen que vender el producto, la imagen, el eslogan, ¿cierto? La filosofía de la empresa, sino que además descubrir qué es lo que quiere ver la gente. Y para descubrir qué es lo que quiere ver la gente, actualmente existe algo que dominan los políticos y es el Big Data. Seguramente no los políticos en Colombia, esto es un escenario académico, lo único que tendré que decir es que la imagen de la mayoría es muy desfavorable, pero más allá de este debate, en Estados Unidos, según Hilbert y muchos expertos en tecnología,
las elecciones se ganan gracias al uso de las nuevas tecnologías de la información. ¿Cómo es esto? ¿Quién de ustedes, por favor, levante la mano, tiene por lo menos una red social? En eso se incluye WhatsApp. Vamos a cambiar entonces la pregunta. ¿Alguno de ustedes no tiene ni siquiera WhatsApp? Todos tienen una red social. Pues debo contarles algo. Actualmente, los términos de uso y condiciones de las redes sociales y de la mayoría de las aplicaciones que hacen que ustedes interactúen con las redes sociales nos lleva a descubrir que sin darnos cuenta nosotros autorizamos el tratamiento de esos datos personales. Y el tratamiento de esos datos personales trae consigo inmensas repercusiones en cualquier ámbito que ustedes quieran descubrir. En el ámbito económico, que es el que nos interesa propiamente en la facultad, ¿quién de ustedes tiene una cuenta en Gmail? Levante la mano. En el momento en el que usted descargó la cuenta en Gmail y le dio simplemente un clic o el chulito en acepto términos y condiciones, aceptó que se generara un archivo que desde el 2012 se llama timeline o línea de tiempo. Y si usted ingresa a su timeline, puede ver todos aquellos momentos en que su celular conectado a datos o Wi-Fi registró un lugar en el mapa del mundo. En otras palabras, si algún día estuvo en algún lugar en el que no quiere que nadie sepa que estuvo, ya Gmail lo sabe, y con él Google. Pero llevémoslo al escenario comercial. ¿Y qué pasa si yo quiero saber cuál es la estación de Transmilenio por la que en el horario después del trabajo pasan más hombres para poner una tienda de corbatas? ¿Será que es posible saberlo? ¿Quién de ustedes tiene Movistar? Levante la mano sin pena. Eso no es culpa de ustedes. Pero levante la mano el que sea socio. ¿Quién de ustedes es el socio de Movistar acá? Bueno, muy bien. Levante la mano los que tienen Movistar. Lamento informarles que en el momento en el que aceptaron el contrato con esta operador móvil, vendieron sus datos a Smart Steps, que es una de las compañías que se encarga de vender a su vez todos los datos recolectados por Movistar. Y como si fuera poco, quiero contarles que además de lo anterior, ellos lo que hacen es ubicar momentos en los que las personas, hombres o mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, según el registro que hagan en el momento en el que firman el contrato, les preguntaron número de cédula, sí o no, ¿cierto? Una fotocopia de la cédula. ¿Qué datos hay en la fotocopia de la cédula? Fecha de nacimiento, ¿no? O sea que no es difícil saber si por lo menos en el registro usted es hombre y si tiene 50 o 60 o mujer y tiene 17 o 20. Y todo esto se vende, y como identifican por dónde usted pasa, por dónde hace llamadas, entonces simplemente dicen, mire, si usted quiere poner una valla publicitaria de condones, el lugar por el que más adolescentes pasan saliendo de clases de las universidades es este. ¿Saben cuánto cuesta esa información? Comiencen a calcular. Les garantizo que van a ser un 1 con muchos más ceros que el primero que vieron en la diapositiva. Y solamente es información. La empresa del siglo XXI no es aquella que tenga un establecimiento de comercio inmenso y 4.000, 5.000 o 1 millón de empleados detrás de un computador, sino aquella que tenga información. Otro nuestro conocido, bastante jovial y genera una alegría inmensa, ya que gracias a él ustedes o algunos de ustedes consiguieron novio o novia. ¿El dueño de qué? Facebook. Y lo hizo a través de un proyecto para su universidad. Yo estoy seguro, señor decano, que aquí va a haber para el futuro competencia para Mark Zuckerberg. ¿Quién de ustedes tiene un proyecto en este momento que por problemas o recursos o tiempo o aspectos financieros no ha puesto avante? Pues les cuento, este personaje, ni lo uno ni lo otro, pero a través de la ayuda y la complacencia de sus amigos de la facultad, desarrolló una empresa que en este momento factura millones de dólares.
quiero contarles un secreto. Lo pongo ahí no por todo lo que ustedes ya saben, sino porque además es un humanista. Mark, como no de otra manera se le podría decir a alguien que piensa en la humanidad, ha creado drones que viajan por África llevando internet a los lugares más inhóspitos en términos físicos. Y para quienes alguna vez, ¿quién de ustedes ya ha subido al monte Himalaya o al monte Everest y tiene una foto allá arriba? ¿Ninguno? Pero ustedes a qué dedican sus días, a trabajar y estudiar. Pues les cuento, ya en la cima de estos dos montes existe Wi-Fi. Claro, de pronto humanidad todos los días no, pero sin internet. El próximo proyecto de Facebook es enviar un satélite que se encuentre tan estratégicamente ubicado que le dé internet a todo el mundo. ¿Se imaginan qué pasa donde eso ocurra? Quiebran las empresas. Ah, bueno, y si quiebran las empresas, entonces adivinen qué les pasó a los de Kodak cuando nacieron las fotografías digitales. Hay que reinventarse. ¿Y ustedes siguen pensando que van a ser exitosos con el negocio que tenían en mente? Hay que estar en permanente evolución. No se sientan excluidas, mujeres. Les traigo dos grandes ejemplos de CEO del mundo. Marissa Mayer, desde el 2012, la CEO de Yahoo. Es decir, una de las empresas que controla la comunicación del mundo. Una de las empresas en las que, ¿quién de ustedes tiene correo en Yahoo? Bueno, denle gracias a Marissa Mayer. Ella ha hecho que las acciones, el rendimiento de Yahoo incluso pase por encima de Facebook. ¿Cómo? Siendo buena en lo que hace. ¿Cómo? Proyectando la imagen de su empresa. ¿Cómo? Dándose cuenta que para tener un negocio exitoso hay que tener una estrategia integral y que no funciona únicamente con tener un producto innovador, sino con saber venderlo. ¿A quiénes? A la gente. Les debió una historia. Del mismo país donde Marissa es CEO, Donald Trump y Obama en su reelección se dieron cuenta que podían controlar a través de los perfiles de las redes sociales la información de las personas. Y todo esto sigue siendo comercio electrónico. ¿Qué pasaría si les dijera que con, ojo, acceso a 150 likes que ustedes hayan hecho o me gusta, ¿sí?, en su red de Facebook, se puede crear un algoritmo para determinar su preferencia sexual? Sí. Si además de eso, con 250 likes se puede determinar sus orientaciones políticas y religiosas. Y además, escuchen esto, hicieron un estudio de personalidad, psicología, y entrevistaron para ver los resultados a el cónyuge, compañero permanente en términos jurídicos, novia o novio, la pareja de quien era el estudiado, al estudiado y a la información en internet. ¿Adivinen quién obtuvo mejores resultados acertados de acuerdo con la personalidad de esa persona? Internet. Es decir, internet sabe más de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Porque internet sabe de nosotros qué pensábamos en el año 2011. ¿Y quién de ustedes se acuerda que escribió en Facebook en agosto o en un día como hoy hace 6 años? Internet lo sabe, ustedes no. Y entonces le preguntaban a la pareja si su esposo o esposa, que ya saben, deberías conocer muy bien, tiene que elegir entre estos animales para tener una mascota, ¿cuál elegiría? El que tenía la opción de elegir a nombre propio pensaba en otra cosa. Y finalmente internet arrojaba un resultado más acertado. Y después lo comparaban con todos los resultados y se daban cuenta que internet sabía más de las personas. Pues adivinen qué hicieron los políticos. Los políticos lo que hicieron fue crear toda una estrategia, todo un andamiaje, y crearon 250 millones de perfiles de electores en Estados Unidos. Repito, cuando se determinó el censo electoral, crearon 250 millones de referencias
de lo que una persona tenía como información en Facebook. Cada vez que una persona interactuaba con la red, le liberaba la información y crearon, ojo a este dato, 175.000 versiones del mensaje de Donald Trump. Entonces, si Donald Trump decía, tenemos que recuperar la patria estadounidense, y había 100 personas que eran ancianos, a ellos le enviaban el mensaje con una imagen de un anciano estadounidense tomando a su nieto de la mano con una maleta con la bandera de Estados Unidos. Pero si eran militares y tenían familia ahí, enviaban una foto de un soldado de Estados Unidos en algún lugar del mundo que comía en una noche oscura, diciendo que se tenía que recuperar la patria. Y así 175.000 versiones. Adivinen quién no hizo esto. Hillary Clinton. Y ahí están las consecuencias. Esto es para nuestro decano. Hasta el momento uno dice, bueno, ¿y yo qué hago con toda esta información? Claro, en este momento yo estoy creando más información. ¿Ven cómo se duplica? ¿Y yo qué hago con esto? ¿En qué momento voy a comenzar a interactuar con la información? Quiero que todos escriban hash. Hash. ¿Qué es un hash? Bueno, un hash es un resultado alfanumérico de 21 caracteres que tienen opción alfanumérica, que determina la identificación e individualización de un archivo digital. ¿Por qué lo cuento? Porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué confianza tengo yo en la información que reposa en internet? ¿No es más seguro un documento escrito? ¿No es mucho más garante tener todo el papel? ¿Qué me garantiza a mí que lo que está en internet haya sido suscrito o no por alguien? Pues resulta ser que el hash es lo que me permite a mí saber la originalidad y la autenticidad de un documento, mensaje de datos, documento electrónico o archivo digital. ¿Cómo les funciona esto a ustedes? Si algún día crean una tienda online y venden, por ejemplo, unos, no sé, audífonos a 500.000 pesos, porque son los audífonos del siglo XXI, y alguien dice, no, qué pena, es que yo tengo aquí un pantallazo en el que dice que usted estaba vendiendo esos audífonos a 300.000 pesos. Cuando llega esto al operador judicial y se pregunta a quién debe creerle, lo que genera es una búsqueda selectiva para determinar esto, el hash. ¿Quién lo hace? Los jueces de nuestro país, ¿sí? Y se va a dar cuenta que con que cambie algo, con que cambie, por ejemplo, del 5 al 3, se modifica todo el resultado. En el ejemplo está el nombre de nuestro decano, que se escribe con H después de la O, ¿no es cierto? Pero algunos, cuando lo envían con la H antes de la O, no se dan cuenta de todo lo que han cambiado. Miren, aquí para los de la última fila comienza por E y sigue 2577, y solo cambiando esas dos letras resulta ser que comienza en 83E81. Ahora piensen el poder de los profesores de la Facultad de Finanzas cuando descubran esto y sepan si ustedes han enviado diferentes versiones del mismo trabajo que tenían que entregar. Y llevémoslo a la práctica. ¿Quién de ustedes conoce o ha interactuado con la plataforma Turnitin, que es para verificar el plagio en internet? Es muy sencillo. Ustedes simplemente escriben Turnitin, ¿sí? Se loguean, la mayoría de las veces pueden crear cuentas gratuitas y suben su archivo para preguntarse si quedaron bien las referencias a PyConText o lo que tengan, y el resultado les entrega el mismo archivo, ojo, primero, subrayando lo que adolece de copia, segundo, con un link directo para verificar la fuente en internet donde está esa información y quién es el que tiene derechos de autor, más un porcentaje en el que determina cuánto es la copia de ese archivo. Ahora, ustedes lo modifican, se lo entregan al profesor y lo que hace es sacar el hash. ¿Cuánto cuesta sacar un hash en internet? Gratis. Siguiente. Ariana
Huffington. Ariana, en el año 2011 y desde hace más o menos 10 años, ha creado el Post de Estados Unidos con más convergencia ciudadana. Es un diario en línea. ¿Quién de ustedes leyó El Tiempo hoy? ¿Quién de ustedes tuvo El Tiempo en las manos hoy? El Espectador. Bueno, Publímetro es más fácil. ADN. Lo regalan en la calle, por favor. ¿Ya no leen noticias? ¿Quién de ustedes lo hizo hoy? Bueno, pero ¿quién de ustedes leyó una noticia o recibió un artículo de prensa o algo que tuviera información oficial por su celular? Pues ella se encarga en un medio que le dicen HuffPost de crear el medio de comunicación que en este momento es más visitado en Estados Unidos. ¿Y por qué lo hace? Porque evolucionó, porque se dio cuenta del poder de los activos de información y porque además se dio cuenta que hay que vender siempre una imagen. ¿Qué es esto? ¿La hipocresía de la realidad virtual? No, es la nueva puerta a la humanidad. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Cómo podríamos resolver el tema de la columna que está en medio de nuestro auditorio y que nos separa unos de otros? Uno contrata ingenieros y entonces el ingeniero dice, eso no hay nada que hacer, porque esto es la viga, el alma del edificio, y si usted quita la columna se cae el techo encima, ¿cierto? Pues yo les doy una solución mucho más económica y que solamente necesita unos cuantos días. Imagínense que venden pantallas que transmiten en tiempo real con el tamaño exacto. Sencillo, ponemos la proyección de una cámara que apunte a quienes están detrás de la columna y creamos una imagen completa en esa columna para que yo pueda ver los que están detrás. Y en tiempo directo ponemos otra imagen detrás para que los que no me pueden ver por la interferencia física vean en tiempo en línea lo que yo estoy diciendo. Lo único que faltaría es un aviso de peligro para que nadie se estrelle, porque realmente no habría ninguna diferencia entre lo que vemos, lo que escuchamos y lo que está ocurriendo. ¿Y cómo se llama eso? Tecnología. Pues termino el momento de la presentación con este escenario, el escenario práctico. Ya vieron ustedes los rostros de quienes hasta el momento han creado la historia. Yo quisiera ver el de ustedes en algunos años cuando tenga la oportunidad de hacer de nuevo esta presentación. Y para que ustedes hagan parte de esta presentación, para que sea el rostro de ustedes el que cambie la humanidad, para que sean ustedes los que modifiquen nuestra realidad, viene esto, una explicación de qué es un activo de información. Vamos a partir de esta frase. La riqueza de las naciones, que durante sus fases agrícola e industrial dependió de la tierra, del trabajo y del capital, de los recursos naturales y de la acumulación monetaria, en el futuro se basará en la información. Y como si fuera poco dice, en el conocimiento y en la inteligencia. Este genio japonés que se llama Toru Motodoka nos lleva a entender algo que pedagógicamente quisimos visualizar en la imagen que está en la diapositiva. Miren, aquí dice encontrar una aguja en un pajar, modo lento. Entonces están 3 científicos tratando de buscar paja por paja hasta hallar la aguja. Y llegan los dueños del mundo actual con la tecnología, con un imán. ¿Y qué pasa? Con un imán gigante, ¿qué pasa? Sale la aguja. Es tan sencillo como eso. La pretensión del profesional actual no es saber todo lo que existe, no es memorizar todo cuanto ve, sino poder volverlo a ver cuando lo quiera ver, poder volverlo a decir cuando lo tenga que decir. ¿Ustedes creen que yo tuve que viajar a Japón para encontrar esta frase?
Pues antes sí tocaba hacerlo. ¿Por qué creen que Aristóteles definió la democracia como aquella que recaía en la importancia de la polis, de la cita, de la ciudad en términos de Maquiavelo, y le dio a esto un margen de 70 kilómetros? Decía Aristóteles, la democracia no puede ir más allá de 70 kilómetros a la redonda. Pues porque en un día, para gobernar, no se podía caminar más de eso, o llegar por cualquier medio de transporte del momento hasta allá. Después los estadounidenses crearon las escuelas de gobierno y los colegios electorales y la división de los estados, porque era lo que se demoraba un caballo en ir de costa a costa para llevar la información. En el año 2011, Hosni Mubarak, el primer ministro de Egipto, fue derrocado por la Revolución Blanca, que se hizo ¿por qué medio? Por Twitter. Los ciudadanos, cansados de todo cuanto estaba ocurriendo en Egipto, lo único que hicieron fue crear diferentes medios, canales de información directos que hicieron que se derrocara la figura de un Estado. Es la visión tradicional, con los elementos soberanos, al estilo de Bodino, ¿cierto?, de Maquiavelo, de Montesquieu, versus lo que ocurre ahora, el mundo digital. Y como si fuera poco, les tengo una cuña adicional. Esta información, que son ¿cuántas pilas de libros de la Tierra hasta el Sol? 4.500, con tendencia a duplicarse, que a mediados del 2017 van a ser 10.000, que para el 2019 van a ser 20.000 y para el 2021 40.000, ¿sí? Este siglo van a duplicar y a pasar a la información biológica, y ya superaron la información de la cadena de ADN de cada uno de nosotros. En promedio, un ser humano tiene 300 trillones de células, cada uno de nosotros. Y si eso lo convertimos bajo el estudio de Hilbert en información digital, letra por letra, en una pila de libros, solamente conseguimos un zettabyte. Es decir, que nuestra cadena de ADN de los casi 7.000 millones de seres humanos que somos, no alcanza a ser la cuarta parte de la información que existe creada por los seres humanos. Les voy a contar algo más. Los gobiernos se preocupan por hacer censos, ¿no? Y ustedes algún día podrían decir, sería maravilloso estudiar estadística y poder trabajar en un departamento para crear el número final de colombianos. ¿Cuántos colombianos somos? Entonces ahí la memoria comienza a decir desde 44 millones hasta 48, 50 millones, pero ¿quién tiene el dato exacto? Alguien podría tenerlo en un 85% de fidelidad. Internet. ¿Saben cómo funciona esto? Llegó más rápido un celular para la mayoría de los ciudadanos en África que el agua. Y los censos en África se hacen gracias a la tecnología. Allá se sabe quién es ciudadano porque tiene un celular. Y ustedes van a decirme, eso no está bien, eso parece ilógico. ¿Cómo así que dependemos de la tecnología? Pues actualmente se habla de una simbiosis. La explicación de Darwin sigue siendo contemporánea. La evolución del ser humano nos lleva a creer en algo que se conoce como la singularidad, la reinterpretación de la tecnología. Pregunta, levante la mano. ¿Quién de ustedes en algún momento jugó con este juego popular en el que había una barrita, una pelotica y un montón de ladrillos encima? Y usted movía la barrita de un lado para otro. ¿Se acuerdan del juego? Sí. Levanten la mano, por favor. Listo. Pusieron a la Deep Learning o la inteligencia artificial a jugar el juego. Y únicamente le dieron una instrucción y una capacidad. Instrucción, obtenga muchos puntos. ¿Sí? Capacidad, reconozca píxeles. A los 10 minutos no agarraba ni una pelotica de esas. Todo esto está grabado en internet y ustedes lo pueden buscar. Es más, mientras se los cuento ya algunos habrán terminado de encontrar. A las 2 horas la tecnología jugaba como cualquier hombre experto en el juego, y a las 4 horas había superado el récord de cualquier hombre sobre la faz de la Tierra, porque desarrolló una estrategia de juego en la que nunca perdió. ¿Será que si ese ejemplo es con un simple juego,
la tecnología tiende a reinterpretarse y a volverse inteligencia artificial. Y piensen qué puede ocurrir si esto lo aplicamos a las áreas de la salud, a la economía. Pues bien, les cuento algo. Los estudiosos del tema que viven en un lugar llamado Silicon Valley, que a mis estudiantes les digo que es como para el cine Hollywood, para la tecnología Silicon Valley, que es el Valle de Silicio, porque recibe el nombre de un elemento de la tabla periódica que era popular antes y era lo último en guaraches, ¿no? El silicio. Actualmente, pues no se usa. Pero el tema está en que allá están todas las megaempresas, ¿sí? Debería haber algún día premios no Oscar, sino a los desarrolladores de tecnología más allá de los Nobel, ¿cierto? Y allá usted encuentra Yahoo, eBay, Amazon, Facebook, como si estuviera caminando una empresa tras otra. Y lo importante de esta historia es que ellos descubrieron que, ¿quién de ustedes ha tenido clase de bolsa de valores o alguna vez en su vida ha escuchado o ha buscado qué es la bolsa de valores? Bueno, para ustedes los de ayer, el 80% de las decisiones que se toman en la bolsa de valores se realiza por predicciones de inteligencia artificial. ¿Quién soñaba con ser un experto consejero de bolsa de valores? Yo les recomiendo que sueñen con ser expertos que manejen la inteligencia artificial dedicada a la bolsa de valores. Y como si fuera poco, el 99% de los problemas de la energía eléctrica del mundo se podrían predecir, 99%, gracias a la inteligencia artificial. Qué pena, pero si llega hoy un extraterrestre a la Universidad Republicana, ¿sí? Y pregunta, bueno, ¿y su sistema económico cuál es? No, pues, en gran mayoría, las grandes decisiones se toman en la bolsa de valores. ¿Y quién toma esa decisión? ¿Alguien? No, la inteligencia artificial. Ah, y esto que veo acá, estas luces, ¿eso cómo se logra? No, pues 99% lo predice la inteligencia artificial. Él se va a preguntar, bueno, ¿quién es la inteligencia artificial? Ese es el llamado a conocer, ¿no? Pues piensen en algo mucho más pedagógico. Supongamos que existen las partículas de los átomos. Y estas partículas forman átomos. Y los átomos, vayamos a un nivel menos microscópico y con mucha más grandeza, están en las células. Y las células forman tejidos, y estamos aquí en la clase de biología, los tejidos forman ¿qué? Órganos, y los órganos forman sistemas, y los sistemas forman este cuerpo que ustedes ven. ¿Será que las células ven ahí un anticuerpo o una célula cancerígena y dicen, oiga, preguntémosle al de arriba si quiere que la combatamos? ¿Ellas saben sobre nuestra existencia? Mientras yo estoy acá, mis células de la lengua me están diciendo, tome agua porque usted está muy cansado. Sí. Pues no tienen conciencia. O yo no las he escuchado. Perdón, me están diciendo, espérense un segundito. No, yo no escucho nada. ¿Ustedes escucharon? No me lo han dicho. No tienen conciencia, pero funcionan para todo nuestro cuerpo. Por supuesto que toman decisiones por nosotros. Por supuesto que ante las patologías, ante los problemas, ellas entonces entran en un funcionamiento no normal, si me permiten la expresión. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que está pasando algo en nuestro cuerpo. Pero las células no se levantan un día que este tipo como que está cansado, no trabajemos. Pues eso es la inteligencia artificial. Y no es que signifique que en unos años va a ser Terminator, ¿no? Y que la tecnología va a ser tan avanzada que nos va a meter a la cárcel y va a tomar las decisiones por nosotros. No, simplemente va a ser una sociedad tecnológica. En un mundo en el que sabemos cuántos seres humanos hay, cuántos están próximos a nacer, cuántas personas están próximas a cumplir años y cuáles de esas quieren recibir una rosa o un tulipán y de qué color y a qué hora. La suprasociedad. Y ahí estamos llamados a nosotros trabajar y no a seguir pensando en la era preindustrial. La mayoría de los libros casi que nos llevan como a una conclusión primaria, y es que todo esto es culpa de las herramientas. Cada vez que una máquina le quitó el trabajo a un ser humano, es culpa de la herramienta.
Y entonces uno dice, oiga, qué embarrada. Antes en ese parqueadero no había una palanca, sino que había un señor celador. Qué pena. Pero es que el problema no son las herramientas, sino que no sepamos usarlas. Y todo aquello que pueda ser automatizado o llevado a la tecnología nunca debió haber sido realizado por un ser humano. O mejor aún, el llamado a controlar eso es el ser humano. ¿Será que algún día van a dejar de existir entonces expertos en finanzas y abogados? Pues no, por supuesto que no, pero van a ser los llamados a controlar el desarrollo de ese conocimiento. En internet hay una aplicación en la que usted mete los datos de su sociedad conyugal o patrimonial para que le genere un informe en el cual dice cuánto va a ser la liquidación y cuánto va a usted tener que pagar por el divorcio. Pregunta, ¿entonces se le acabó el trabajo a todos los abogados? Pues no, lo que pasa es que el abogado se va a encargar de mirar que primero, el informe esté bien hecho, segundo, que no se genere una transgresión o vulneración de derechos fundamentales a través del divorcio, y más allá de eso, por ejemplo, controlar el régimen de visitas. ¿O será que entonces le vamos a meter a una máquina para que diga el niño los viernes en la mañana con quién quiere estar? Se podría, muy bien, eso es lo que quiero que ustedes piensen. Cada vez hay que evolucionar. Siguiente, por favor. Pues entonces, por favor, preocúpense por la protección de datos personales. Si el mayor activo de información para el comercio electrónico, la fuente de toda esta conferencia, es la información, tenemos que aprender a ¿qué? A protegerla y saber qué podemos tratar sobre la información. Esta información que encontramos en las redes está regulada en nuestro país por las siguientes leyes. Esto es lo que ustedes se tienen que leer. Descuiden, no son 5 zettabytes, son solo algunas hojitas. Y no les pido que las lean, entren a la opción de búsqueda y busquen lo que quieren encontrar. La ley 527 del 99 es la primera, la ley de comercio electrónico, que regula por primera vez, además de la firma digital, las entidades certificadoras, que a través de un reloj atómico, ¿cierto?, generalmente utilizado por Certicámara, nos dicen en qué momento, en qué lugar del mundo, a qué hora y en qué fecha se realizó un archivo, ¿cierto?, se generó un mensaje de datos. La ley 1266 del 2008 es la ley de habeas data, pero esta habeas data sufre una actualización, sufre una ampliación cuando en el año 2012 nos damos cuenta que no solamente había que preocuparse por el habeas data financiero y por la protección en data crédito, ¿no? A eso se resumía el habeas data. Usted estaba reportado, metía una habeas data para ya no estar reportado y poder recibir el crédito. Pero actualmente el derecho que tengo a actualizar, rectificar y modificar la información que reposa sobre mí en bases de datos está en todo. ¿O es que Facebook, bajo el comentario que hemos hecho, no es entonces una base de datos? Ok. La ley 1273 del 2009 es la ley de delitos informáticos que vamos a ver más adelante. Y finalmente están en este grupo del ordenamiento del comercio electrónico y de las nuevas tecnologías aplicadas al derecho, la ley 1621 del 2013, que es una ley de inteligencia que se tuvo que desarrollar para controlar los organismos de inteligencia, ¿sí? Que les tengo un dato. Si la filosofía de los gobiernos fuera el Open Data, es decir, los datos abiertos al público, entonces utilizaríamos los mapas, no de Google Maps, sino de los gobiernos, porque tienen muchos más mapas. Y saben, por ejemplo, en Colombia cuáles son los cultivos destinados a la agricultura. ¿No creen que eso es información de todos nosotros? Claro. ¿Pero quién la tiene? Ah, está reservada, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay que cambiar, ¿sí? Se dice que los gobiernos a nivel mundial disponen del 30% de la información de cada uno de los ciudadanos adscritos a este gobierno. Y esto es una tercera parte de la posibilidad de modificar nuestras instituciones democráticas y cambiar las injusticias y las desigualdades. Ahí viene un comentario entonces. Para que todo esto
para que la ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia y acceso a la información, que es de lo que les hablo, si cada vez nos damos cuenta de cómo la tecnología genera una brecha más grande. ¿Y cómo? Mientras usted adquiere una tablet, un computador, un celular, hay personas que ruegan por un pedazo de pan. Pues lo que hay que hacer es utilizar la tecnología para quienes creemos en un futuro mejor, para que en el momento en el que evidenciemos que hay una persona pasando esta necesidad, podamos a través de la tecnología generar un reporte en una central de información. Piensen ustedes, ¿qué pasa si creamos una ley en la que se liberan los datos por fin público y por interés general de cada una de esas personas que están en una situación calamitosa en cualquier lugar de Colombia? Para que no tengamos que pedirles permiso al momento de tomarles una foto porque es el bienestar general. Anoten, todavía no he protegido esto con derechos de autor, así que lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Y entonces, en el momento en el que ustedes toman la fotografía, con el reconocimiento instantáneo de Google, Google sabe si es hombre o mujer. ¿Han visto eso? Que ustedes pueden clasificar en su celular las fotos por carros, perros, etcétera, etcétera. Entonces Google genera un reporte en el que dice hombre caucásico de tantos años. Y esto se envía en línea en ese momento a la entidad correspondiente o a la autoridad pública necesaria. Y esa autoridad recibe la fotografía e inmediatamente genera una alerta del lugar en el que se encuentra esa persona. ¿Es posible? Sí. ¿Lo hacen? No. ¿Quiénes están llamados a hacerlo? Cada uno de ustedes. ¿Qué es la ley de datos personales? Aquí está el hombre, como nosotros mañana, tomándonos nuestro cafecito, tranquilos, en bata, con las babuchas, y miren cómo por su ventana ingresan todas esas cámaras, ¿sí?, espiándonos. ¿Será que estamos espiados? ¿Ustedes qué creen? Sí. ¿Será que la información que ustedes han escrito en el WhatsApp solamente la ven ustedes? No. Pues por política de protección de datos personales se debería. Pero la última actualización de WhatsApp dejó de devolver para WhatsApp la información de ellos y ser titulares de la misma, sino que nos lanza la pelota a nosotros, ¿cierto? De ustedes depende, y más adelante vamos a ver tips de seguridad, cómo controlar esa información. Dice la frase: tenemos derecho a la intimidad, nadie puede abrir nuestro correo ni escuchar nuestras conversaciones telefónicas ni entrar en nuestra casa sin la orden de ¿quién? Del juez. Pregunta: ¿un policía puede decomisarnos nuestro celular para mirar qué estamos haciendo? No. El que es conductor de Uber, por ejemplo, sin decir que tenga uno Uber, ¿puede tomarlo? Bueno, vienen dos respuestas. Primero, según el código de policía actual, ¿cierto? Y según el estado en el que se encuentre el momento, y siempre que pueda después legalizarse esta acción ante un juez de control de garantías, lo puede hacer. Pero por regla general, tiene que tener los argumentos, la decisión y sobre todo, ¿qué? ¿La decisión de quién? De un juez. ¿Saben ustedes desde qué momento se escuchan las llamadas que son interceptadas? Yo le comentaba eso a mis estudiantes. Desde que se hace una apertura del micrófono, incluso sin que se genere una llamada. Entonces, cuando usted está en una sala de inteligencia o está en un proceso escuchando llamadas interceptadas como elemento material probatorio, no escucha únicamente en el momento en el que dicen aló, sino apenas marcan. Y entonces dicen, como que este no me va a contestar. No, este tipo, aló, doctor, sí, ¿cómo está? ¿Sí? Y entonces ustedes creen, no, desde que no me entre llamada, desde que yo no conteste, eso no queda grabado. Pues todo lo que están haciendo antes de contestar, e incluso en un momento en el que no esté, puede estar siendo escuchado por otra persona. Digamos, idónea, lícita, ilegalmente. La intimidad, tal como la conocemos, es un desarrollo contemporáneo estadounidense. En un ensayo bastante romántico que se llama The Right to Privacy, o el derecho a la privacidad, y fue por primera vez definida con las siguientes palabras: intimidad, primera definición de intimidad en la historia de nuestro lenguaje, es el derecho que tengo a estar solo, así, sin que le falte o le sobre una palabra, el derecho que tengo a estar solo. Vamos a definirla para nosotros. Quiero que cada uno de ustedes piense en todo eso que hace ahorita, por ejemplo, cuando después de esta conferencia un viernes llega a su casa,
cierra la puerta de su cuarto con seguro, entra en mucha más tranquilidad, aligera su carga modificando su vestimenta, ¿cierto? Y entonces comienza solo con otra persona, no sé, eso ya es de ustedes, a hacer una interacción que seguramente no quisiéramos que fuera, ¿cierto? Comiencen a pensar cuando lleguen hoy a sus casas. La mente funciona al revés, entonces les voy a decir, no quiero que piensen que ya se acabó la conferencia, no quiero que piensen que ya están en la casa, ¿bueno? ¿Ya se imaginaron qué hacen cuando cierran el cuarto con seguro? ¿Ya? Ahora comiencen a contármelo uno por uno. Eso es la intimidad, la identificación de mi vida pública, mi vida privada y mi vida secreta, la vida secreta, que goza de especial protección gracias a una construcción de nuestra Corte Constitucional que se llama la expectativa razonable de intimidad, en aquella en la que se determina el margen en el que yo libero la información. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa, en mi baño, de mi cuarto, bañándome, ¿será que mi expectativa razonable de intimidad es muy grande o pequeñita? Es muy grande porque yo espero que nadie sepa lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Pero si yo me voy de acá corriendo desnudo a la Plaza de Bolívar con un letrero, ¿sí? Mi expectativa razonable de intimidad es igual que la del baño o más pequeñita. Más pequeñita. ¿Por qué es pequeñita? Porque yo estoy liberando mis datos personales y en consecuencia tengo que esperar el tratamiento que quiera la gente haga sobre los mismos. Entonces, este baño de la antigüedad nos demuestra cómo se ha modificado el concepto. Como antes esto era la privacidad y ahora es una expectativa razonable según la decisión de cada ser humano, construcción de las Cortes Constitucionales y Tribunales Constitucionales del mundo. ¿Cuál es el objeto de la Ley de Protección de Datos Personales? Miren, desarrollar ¿qué? Un derecho constitucional, ¿cierto?, que permita a todos nosotros, bajo la misma redacción de la habeas data, conocer, actualizar, rectificar la información que se haya recogido de mí en bases de datos, ¿sí?, archivos, todo aquello que repose en fuentes de información y los demás derechos y libertades que están acompasados con nuestra Constitución en el artículo 15, que es lo mismo, conocer, actualizar y rectificar las informaciones que reposan sobre mí en bancos y bases de datos. Pero, ¿qué garantizo yo? Pues que se garantiza a cada persona, si bien, por un lado, la libertad de expresión, por otra parte, sin duda alguna, la garantía del derecho a rectificar en condiciones de equidad, que la información va a ser veraz e imparcial, ¿sí? Es decir, señor periodista, en la típica ponderación, cuando se enfrentan o colisionan los derechos, usted tiene derecho a informar, pero yo tengo derecho a guardar. ¿Cuál prevalece? Según el caso en concreto, el juez constitucional determina una fórmula en la que pondera el derecho a informar y el derecho a tener información veraz, cierta, pública o protegerla. El dato personal, 4 características muy concretas. Está referido a información vinculada a una persona natural determinada. Ah, o sea que es dato personal del NID de mi empresa. Bueno, si nos informa que es una persona natural, no tenemos que dar muchas explicaciones. Segundo, permite identificar a la persona como ser único, principio de identidad. Una cosa es una sola cosa en el universo. Tercero, el titular del derecho es la persona natural a quien está referida la información. Es decir, de quién es, ¿cierto?, o quién mejor tiene la autoridad y la titularidad sobre el nombre Natalia París. Natalia París. ¿Quién tiene la titularidad sobre la edad de Amparo Grisales? Amparo Grisales. Y perdónenme que ponga estos ejemplos, pero es que cada uno de ustedes, de manera directa o indirecta, ha estado implícito, sí o no, en un comentario relacionado con un dato que es de una persona. Y eso, señoras y señores, es un tratamiento indebido. Y eso, señoras y señores, lo digo pasito para que no lo escuchen ni Natalia ni Amparo, puede ser un delito. Y como un elemento material probatorio puede ser la información que reposa en nuestros celulares, podríamos ingresar sin darnos cuenta como cómplices, por ejemplo, o con todas las formas de autoría, ¿cierto?,
o participación en un delito informático. Siguiente. Perdón, devolvamos un segundo, qué pena. El tratamiento de los datos personales está enmarcado en principios para garantizar los derechos inherentes a las personas. Claro, esto impacta toda una órbita de diferentes derechos. No estoy únicamente hablando de la intimidad, sino qué pasa si con esto se cambia mi buen nombre. ¿Qué pasa si una foto mía desnudo es liberada en internet? ¿Qué transgrede? ¿Mi libertad qué? Sexual, ¿cierto? Una serie de derechos que entran a funcionar en la balanza para darle al juez herramientas poderosas de protección. Clasificación de los datos. Según la ley, los datos son públicos, privados o sensibles, ¿sí? Y es muy curiosa la reacción porque dice la ley de nuestro país: los datos públicos son todos aquellos que no son privados, semiprivados. ¿Ah? ¿Y adivinen cuáles son los privados? ¿Los que no son qué? ¿Públicos? No, pues maravilloso, ¿no? ¿Cuánto le debemos a los legisladores? Bueno, no todos, ¿no? Hay algunos que son muy viciosos. Los datos públicos son los que están contenidos en documentos públicos que no tienen una reserva. ¿Quién es el único que puede establecer reservas? El legislador, a través de la ley. Es una situación expresa. La ley nos dice qué documentos están sujetos a reserva. Derecho de petición, referencia, mapa del Ministerio de Defensa. Señores, Ministerio de Defensa, deme todo el mapa de los accesos, entradas, orden, seguridad, horarios del personal de vigilancia del Ministerio, para publicarlo en mi Facebook. ¿Ah? Muy bien. Privados, cuyo conocimiento y divulgación pueden interesar no solo a su titular, sino a cierto sector o grupo de personas de la sociedad en general. Ejemplo, aquella persona, ¿cierto?, que hace parte de un grupo especial de protección, como los desplazados de nuestro país, las víctimas del conflicto. ¿Le interesa a ellos ser desplazados, sí o no? Pero la sentencia 025 del año 2004 y la sala de revisión se ha encargado paulatinamente de crear un registro único de ¿qué? De víctimas del desplazamiento. Y esto deja de ser un interés únicamente de ellos, sino que puede convertirse en un interés para la sociedad en general. Y finalmente, los datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad, el derecho que tengo a estar solo, del titular o cuyo uso individuo puede generar ¿qué? Discriminación. Ejemplo, piensen ustedes que todos los hospitales publiquen hoy la lista de enfermos con VIH o personas que adolecen de esta patología, para no utilizar la expresión enfermo que resulta discriminatoria. Piénsenlo por un segundo. ¿Qué ocurre? ¿Se vuelve eso qué? La redacción de estos derechos nace de todo lo que aprendió la humanidad a punta de golpes tras las guerras mundiales, porque se dio cuenta que con mucha facilidad se puede identificar a un sector con determinada creencia, ideología, culto, para generar su eventual ¿qué? Eliminación sistemática. ¿Le suena algo el conflicto antisemita? ¿Los nazis? ¿Alemania? Pues esto fue lo que tuvo que aprender la humanidad. Y de nuevo no estoy hablando de política, estoy hablando de nuestras vidas, que es lo que protegen los datos personales. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque si ustedes ahora quieren tener una tienda online, ¿a quién le van a vender? ¿A los robots? A las personas. ¿Y cómo se van a comunicar con ellas? ¿Van a ir casa por casa con la maleta? ¿Con qué? ¿Con sus qué? Con sus datos personales. Por eso yo quiero que cada uno de ustedes se conozca. Están perdiendo el tiempo si vinieron a la universidad solamente a sentarse a recibir la clase y no conocen a nadie. ¿Han escuchado la teoría de las 6 personas? Que yo puedo conocer a alguien que siempre he querido conocer a través de un enlace estratégico con 6 personas hasta que llegue a esa persona. Ejemplo, yo quiero conocer ¿a quién quiero conocer yo? A Mariana Pajón. Quiero abrazarla y felicitarla, no alzarla porque no puedo, ¿sí? Pero quiero conocerla. Pues la teoría dice que hay 6 personas entre Mariana Pajón y yo. Quiero hacer un ejemplo a ver si funciona. Quiero que 2 personas me ayuden poniéndose de pie al azar. Alguien de acá y alguien de acá.
Listo, allá, perdónenme, ya. Listo. Sí, por favor. La persona de la corbata roja, ¿su nombre? Didier. 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 Y... José. ¿Perdón? José. José. Perdón, Didier y José, ¿ustedes dos se conocen? No, jamás. No se han visto, la verdad. Nunca en la vida. La verdad. Ahora quiero que se levanten las personas que conocen por lo menos a uno de ellos dos. ¿Listo? Ahora quiero, por favor, que cuenten cuántos son. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Entre Didier y José, que ya no solamente hay 7 sino 1, y se los presento. José, le presento a Didier, el de corbata roja. Sí. Había 7 personas, pudo haber más, gracias a todos, por favor, pueden sentarse, que estratégicamente no hayan querido pararse para que me diera el número. Pero amplifiquemos esto y saquémoslo de este auditorio. ¿Qué pasa si ustedes necesitan un trabajo, el de sus sueños? Y van a decir, eso es imposible, jamás voy a lograrlo. ¿Qué pueden hacer? La teoría de los 6, comenzar a buscar. ¿Y cómo es eso? Con información. ¿A quién le van a vender? Esos clientes que están buscando, ¿en dónde están? Con relaciones. Hace poco hubo un estudio en el que se decía que existía una persona con el cociente, técnicamente dicen que es cociente y no coeficiente porque es el resultado de una división, con el cociente intelectual más grande, y era una mujer, ¿sí? Y esta mujer decía, hay 3 secretos para que ustedes sean exitosos en la vida. El primero, tener relaciones. El segundo, tener buenas relaciones. El tercero, tener más de esas buenas relaciones. Ese es el secreto de la vida. ¿Y cómo las podemos establecer en este momento? A través de internet. Si usted sueña con casarse con una rusa o conocer al príncipe azul suyo que está en Irlanda, lo puede hacer, porque está a un clic de distancia, a un segundo de conocimiento. Porque lo que ocurre hoy en la humanidad nos llega automáticamente. Esos son los datos sensibles. Datos públicos, ya lo vimos. Datos privados, ya lo vimos, pero quiero recabar en estos. Miren la clasificación. Dice, sensible, aquellos que protejan los derechos a la dignidad humana, la intimidad y libertad. Y nos da ejemplos la ley. ¿Cuál ley? La colombiana. Dice que es una actualización y casi, bueno, podríamos llamarla actualización siendo muy generosos, pero como casi una copia de el desarrollo del derecho español. Pero no está mal, no está mal. Nuestro Código Civil es una copia del de Napoleón y Andrés Bello pasó a la historia. Pues no está mal, nuestros legisladores también. Claro, Andrés Bello era un ser polímata, ¿no? Pero bueno, miren esto. Preferencia sexual de las personas, credo ideológico o político, información genética, si pertenecen o no a sindicatos, a organizaciones de derechos humanos, y los datos biométricos. ¿Qué es un dato biométrico? La huella, ¿qué más? O sea que van a seguir pasando la cédula de Amparo Grisales por todos sus celulares. ¿Qué dato biométrico tiene ahí ella? La huella. Quiero contarles un secreto. Antes uno veía las películas, ¿no? Y se asombraba de todo lo que mostraban las películas y uno decía, ¿algún día será que sí se van a abrir las puertas con la lectura del iris humano? ¿Con la lectura del ojo? ¿Será que eso ya existe? Sí. Por supuesto, es una tecnología antiquísima y nos demostró algo. La realidad siempre supera la ficción. En las películas le quitaban el ojo a la persona y lo ponían enfrente del lector. ¿Para qué? Para abrir la puerta. El iris es un músculo que en el momento en el de la cesación, ¿cierto? De la cesación de la vida o de la función del órgano del ojo, deja de generar el mismo registro y en consecuencia, en el momento en el que una persona, por ejemplo según la ficción, es retirada su ojo, fallece y va donde un reconocedor o un aparato de lectura de iris, pues no abre la puerta. O sea que la realidad superó ¿a qué? A la ficción. Y quiero contarles algo. Hay un índice de reconocimiento o falso reconocimiento que se llama FAR, que se utiliza para mirar qué tan efectiva es o no una tecnología biométrica. Este índice de reconocimiento
nos demuestra que el reconocimiento dual de los ojos al tiempo, dual, es de posibles compatibilidades 1 en 26.5 trillones de opciones. O sea que en este momento, con el número de seres humanos que existimos sobre la faz de la Tierra, no es posible hacer falsedad mediante el reconocimiento de iris dual, ¿sí? Salvo una en, ¿cuánto? 26.5 trillones. Entonces, ¿hay que creerle a la tecnología, sí o no? Sí. Pero por supuesto. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, casos de corrupción, escuchen esto, comedores comunitarios compran 500 almuerzos, entre comillas, se registra la entrada de 50 niños? ¿A quién le creemos? ¿Dónde estaba la cámara? ¿Se pudo ver o no? ¿Quién entró? ¿Quién recibió la comida? Mejor aún, ¿quién se quedó con la plata? Fácil. Poner un aparatico de estos, entra el niño y queda logueado, con toda la protección de datos personales, ¿cierto? Si entraron 25 niños, ¿por qué me está cobrando 80 almuerzos? Desarrollo tecnológico. ¿Se puede? Sí. Sí. ¿Se hace? Siguiente. El tratamiento de los datos, entonces, es esa operación que ustedes van a hacer como comerciantes para vender, para tener la base de datos, para poder promocionar y ofertar sus productos. Y este tratamiento de los datos tiene la siguiente cadena: con seguridad. ¿Cómo vamos a proteger los datos? Primero, el titular. ¿Quién es? Pues el pisco al que le vamos a vender, ¿no es cierto? Ese titular, persona natural, genera un responsable del tratamiento, persona natural o jurídica, aquí sí, que decide sobre la base de datos y el tratamiento que le va a dar. Por ejemplo, hacer llamadas. En Estados Unidos, el 30% de los call centers funcionan con una teoría que se llama las 6 cajas. ¿Y saben qué hacen? Clasifican a cada persona según la conversación que están teniendo en una de las 6 cajas, que es la posible personalidad de los seres humanos. Hay seres humanos activos, hay seres humanos reactivos, hay seres humanos sensibles, hay seres humanos muy pujantes. Y entonces lo que hacen es generar una serie de preguntas de identificación para que la próxima vez que esa persona llame, le comuniquen con un vendedor, ¿cierto? O cuando van a llamar a esa persona, le comuniquen con un vendedor que tenga su misma personalidad, para que entren en un área o, digamos, apariencia de compañerismo, fraternidad y todo esto, ¿sí? Pero ojo con esto que les voy a decir. Lo más impresionante de lo anterior es que el ordenador le va mostrando a los call centers el momento en el que tiene que hacer ciertas preguntas, o si es el momento para vender un producto, y entonces le dice: ya lo tiene, véndale ya, y en ese momento la persona compra. ¿Me creen? ¿No me creen? Busquen en internet. Finalmente, encargado del tratamiento. ¿Quién es? La persona natural o jurídica que realiza ¿qué? El tratamiento de los datos personales por cuenta del que lo vigila, del responsable de este tratamiento. Es decir, detrás de la tienda online está un clic, unas imágenes y montarla en minutos. Pero para que no vayan a incurrir en un problema, tienen que darse cuenta del tratamiento de los datos personales. ¿Qué derechos tengo? Autorizar, actualizar, rectificar o conocer esa información que sobre mí reposan las bases de datos. ¿Quién es el responsable del tratamiento? Ya lo vimos, la persona que se encarga de proteger los derechos. Siguiente. Y el encargado es el que realiza directamente el tratamiento. Pregunta: si ustedes comienzan a crear la base de datos, ¿no es cierto?, y comienzan a enviar información, pero los llama un amigo y dice: oiga, lo que pasa es que yo también monté una tienda y quiero que usted me envíe esa base de datos para poderles enviar mi producto. ¿Podemos, sí o no, hacerlo? De que podemos, con una autorización, consentimiento del titular de la información. Pero ahora ustedes lo van a hacer. Bueno, la política de privacidad de Facebook nos da lo siguiente: si ustedes se den cuenta, en su timeline se genera una imagen o comentario. ¿Saben qué pasaba cuando Donald Trump generaba esas 175.000 formas del mensaje y le llegaba al perfil que lo tenía que ver de esa manera? Esa persona, como ya era fan de Donald Trump, lo publicaba sin darse cuenta, pero solamente lo veían aquellos amigos de su perfil que tuvieran las mismas características. Los demás lo veían mutado en las otras características. Y entonces pensemos en lo siguiente:
A usted le cae mal a alguien de Colombia, una personalidad pública que le cae mal. Pero de sus 60 argumentos, hay 2, por lo menos 2, que le llaman la atención. ¿Sí? ¿Qué pasaría si existe una forma en internet de que esas 2 cositas que el tipo hace bien, o que la persona hace bien, que la mujer hace bien, le lleguen a usted todos los días? Al final usted que dice, oiga, pero como que la persona es más o menos interesante, ¿no? Eso hace internet en el mundo, en este momento. ¿Será que hay que repensarse la democracia? A esto se le llama neoverdad. Y entonces, ¿dónde está esa información? Ya lo saben ustedes. Esa información, que es un activo de información, está en archivos digitales, bases de datos, correos, llaves, libros, patentes, conocimientos, relaciones, software y sistemas operativos. Como activo humano está en nuestros empleados. ¿En quiénes? En los freelance y en los outsourcing. Y finalmente, como activo físico y activo de servicio está en las oficinas, en los armarios, ¿no? En los armarios hay información, en las gavetas de los cajones hay información, pero por supuesto, claro, no todo es digital. En el hardware, o sea, como ustedes ya saben, la infraestructura física, ¿cierto? De los aparatos electrónicos, tecnológicos, controladores del entorno, que son las alarmas, los aires acondicionados. Los aires acondicionados tienen información. ¿Qué pasará si usted llega a su casa y el aire se programa para que si hace frío, esté caliente su casa y viceversa, y sabe a qué hora usted llega para ahorrar energía? Pues ocurre todos los días en este momento. Y finalmente, los servicios, que son aquellos de intranet, correo electrónico. Pregunta: ¿quién de ustedes tiene una lista de todas las personas que ha conocido? ¿Saben cómo pueden formarla? Con sus amigos de Facebook, con sus contactos del teléfono, con el historial de correos electrónicos que han enviado. ¿Saben quién la tiene? Internet. Es todo aquello que contiene o manipula información valiosa para nuestra organización. ¿Cómo lograr asegurarla? Bueno, además de las políticas y controles necesarios de una política de tratamiento de datos personales, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay tips de seguridad. Y aquí quiero que todos presten particular atención. En la cadena de seguridad, la persona, ¿sí?, el eslabón más fuerte o el más débil es el usuario. De nada sirve que usted contrate policía, escoltas, ambulancia para el tráfico si un día a ellos no les avisa y se sale a las 10 de la noche a un barrio peligroso de la ciudad. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando mentira o no? Ahora vayamos al escenario lógico. De nada sirve que usted tenga actualizado el antivirus, ¿cierto? Que además de eso tenga todo un protocolo de seguridad, archivos encriptados, si cuando se para a ir al baño, deja el computador abierto. Entonces, primer tip de seguridad: usted es el que se encarga de hacer un buen tratamiento de datos de sus clientes, o también de hacer un mal tratamiento, y viceversa. Usted se encarga de liberar o no su información. Les cuento, yo era de los que cada vez que tenía la oportunidad subía a alguien al carro para llevarlo a alguna parte cada vez que me hacía así. Y me encontré con que no es tan seguro, pero cada vez que puedo lo hago. No les estoy diciendo con esto una teoría conspiracionista en la que van a tener que cambiar toda su actitud hacia la humanidad y van a tener que vivir con miedo. No, pero sí sean cautelosos. Además de eso, verifiquen con quién hablan. Miren al teléfono quién los llama. ¿Han visto recibir esas llamadas? Mire, habla Carolina de Bancolombia, lo que pasa es que o de cualquier entidad, porque después dicen que estoy haciéndole patrocinio a Bancolombia, no, a vivienda, bueno, en fin. Y le dice: mire, yo soy tal y quiero contarle que usted ha sido ganador de... ¿Será que sí es Carolina? ¿Será que sí es de una entidad bancaria? Bueno, y además de eso, ¿quién de ustedes ha hecho una encuesta en la calle? Levante la mano. ¿Y tenía política de tratamiento de datos personales? ¿Les hicieron firmar un consentimiento? No, ¿cierto que no? Bueno, muy bien, siguiente. Rechace los correos electrónicos, ¿cierto?, que sean sospechosos. Y si llega de alguna persona que puede ser conocida pero el mensaje es raro, pues pregúntele a esa persona antes de darle clic. A esto se le llama phishing, y por eso la segunda imagen. ¿Qué es el phishing? Una pesca, como cuando uno está pescando, ¿cierto? Phishing, pescando.
Entonces el pirata informático crea un correo electrónico supremamente atractivo. Gafas originales a 10.000 pesos. Solo haz clic aquí. Y usted dijo, bueno, madre, las gafas que siempre quise. Clic. Liberó ¿qué? Su información. No dar información personal propia de algún familiar, incluida la información puesta en la... ¿Han escuchado eso de, si usted no quiere el curso de inglés, deme algún referido? ¿Ya le pidieron permiso a esa persona? ¿Saben qué van a hacer con esos datos? ¿Saben si está detrás fraguándose un delito? Y si encuentra algo amenazador, coméntelo con las autoridades, además de mantener actualizadas todas sus aplicaciones y su software, porque con las actualizaciones viene consigo la protección. Para terminar, señoras y señores, ¿qué es un delito informático? El concepto general es que aquella conducta ilícita, ¿cierto? O un tipo penal que se realiza por el uso indebido de cualquier medio informático. Hay que recabar en esta definición. Hemos visto que el empresario del siglo XXI se preocupa por tener mucha ¿qué? Información. Que esta información debe ser protegida para que cuando ustedes lancen su tienda online tenga la prosperidad de no cometer ¿qué? Un delito informático. Y en el momento en el que entramos en el escenario penal, el de los problemas legales, nos dice que es toda aquella conducta ilícita que se realice por medio de un aparato electrónico. Entonces supongamos que cualquiera de ustedes lanza su celular, me impacta en la cabeza y me genera una lesión. ¿Será una lesión informática? O que alguien, por ejemplo, utiliza su celular para desnucar a alguien. Homicidio informático. Yo creo que no, ¿cierto? Luego la definición más bien irá relacionada con el uso indebido de los activos de información para decantar en la eventual vulneración de prerrogativas, facultades o derechos. Es mucho más allá de la seguridad del aparato, del uso del celular, porque los martillos se construyeron para clavar puntillas, pero hay gente que los usa para descalabrar personas, ¿cierto? Lo propio ocurre con la tecnología, y con la tecnología la opción de incurrir en un delito informático. Así que yo les digo, ¿la pornografía infantil es un delito informático en este momento? ¿Seguros? No actualmente. Porque por más de que esté digitalmente hablando, en la página de internet, no resulta ser propiamente un delito informático, pero con el siguiente me van a entender mejor. Cuando ustedes en Facebook ponen un comentario que dicen, ese fulano de tal es un violador, están ante el tipo penal de la calumnia. ¿Por qué? Porque están generando una relación entre una persona y una conducta punible, de aquellas que están típica, antijurídica, ¿cierto? Y reglamentadamente en el Código Penal. Pero ¿resulta ser eso un delito informático? No, es una calumnia utilizada por un medio informático. Delito informático es, por ejemplo, ese tratamiento indebido sobre los datos personales que se realizan a las personas. Es crear una página para que cuando la persona entre a la entidad bancaria crea que está entrando a su entidad, pero en realidad está siendo víctima de un fraude en internet. Pero ustedes se preguntarán, ¿sí o no? ¿Será que sí? Bueno, vamos a finalizar esta conferencia diciendo lo siguiente. O ustedes pueden hacer de esas copias un aumento en las toneladas de basura diaria que se botan en este país, o pueden hacer de la idea de evolucionar con la tecnología una forma de vida. O ustedes olvidan lo dicho hoy en este salón y se dedican a pensar en lo que siempre pensaron, o son como el Senado griego. El Senado griego construyó a espaldas del templo de Hércules un templo dedicado a la piedad, como queriendo decir que piedad y fuerza van de la mano. Ahora ya les digo, para tener el derecho de ser exitosos, ustedes tienen el deber de ser disciplinados, actualizados y evolucionar, porque la próxima cara que quiero dictar en una conferencia va a ser la de alguno de ustedes. Muchas gracias.